comportamiento, lo que está dibujado acá, comportamiento ideal elástico, plástico, por favor, ¿ya? O sea, un comportamiento diferente donde tenemos que definir matemáticamente, eso no voy a hacer en esta clase, vamos a tener que repasar eso cuando estemos sobre todo en túneles y algo en fundaciones seguramente, ¿ya? Del modelo elastoplástico como tal, donde tenemos dos rangos de comportamiento, ¿no? El rango elástico, donde estamos aplicando directamente la ley de Hooke, la ley ya generalizada de Hooke. Ustedes han aprendido normalmente la ley en una dimensión de Hooke. Simplemente les han enseñado que en ese caso que tenemos que la deformación unitaria es igual al esfuerzo dividido por un coeficiente que es un parámetro del material que es E, el módulo de Young, que lo llamamos, ¿no? Ese módulo de Young. Y cuando generalizamos esta ecuacióncita, son ensayos simpáticos directos que se hacen en laboratorio para materiales que son elástico lineal. Introducimos además el coeficiente de Poisson, ¿no es verdad? Como parámetros mecánicos. Aquí me he permitido escribir directamente, no tengo que aprender de memoria para tener una idea. Esta es la nomenclatura ya tensorial que se usa para determinar las leyes diferentes, donde I y J varían de 1 a 3, los vamos combinando totalmente, ¿no es verdad? O sea, yo estoy hablando aquí entonces, evidentemente, de un tensor que tiene 9 elementos y un tensor que tiene 9 elementos de deformación. Y aquí tengo entonces esta matriz, si quieren ustedes, que la voy a llamar de rigidez, que tiene 36 elementos, ¿no es verdad? Bien, y tenemos que definir muy claro a partir de qué superficie empieza, a partir de qué combinación de esfuerzos empieza el comportamiento plástico, ¿ya? Y para eso tengo que definir entonces una superficie de fluencia que la llamamos, ¿no es verdad? Es una función f que hay que encontrarla. Eso es lo que estamos buscando, ¿ya? Que es función de los esfuerzos, en este caso, y es función de variables inherentes al material. Y para poder aplicar la teoría de la plasticidad, tengo además que definir un potencial plástico, ¿de acuerdo? Que es nuevamente vamos a llamar una función G, que es nuevamente función, que es un escalar, no es un vectorial, es una función de los esfuerzos, del estado de esfuerzos y de otras variables del material como tal, este epsilon, este epsilon i, ¿de acuerdo? Y bueno, vamos a ir buscando, hay que buscar, lo que estamos buscando en esencia entonces son esas funciones, ¿de acuerdo? Bien, y tenemos diferentes modelos. Lo que solamente puedo decirles acá por el momento es que cuando hacemos un ensayo completo de un geomaterial en general, sobre todo en rocas, vamos a tener esta función. Y esta es, digo, esta relación entre esfuerzos y deformaciones. Y nosotros tenemos que tratar de acercarnos lo máximo que podamos a esta función. Analíticamente no podemos, porque tenemos que considerar un ablandamiento y un endurecimiento del material. Se va complicando la cosa y los modelitos analíticos que usamos son simplemente, vamos a hacer, y en casos bien determinados, elastoplásticos, donde vamos a tener acá un elastoplástico perfecto. Aquí voy a tener un modelito que lo llamamos de rotura frágil, o sea, elasto, rotura frágil, plástico, ideal plástico, ¿verdad? Y esto es lo que vamos a, los modelitos analíticos que podamos aplicar nosotros en este curso, vamos a usar esta ley constitutiva sencillita, analíticos, otro tipo de modelos ya no podemos hacer, un hipoplástico, hiperplástico, ya va a ser mucho más difícil encontrar la ley, por ejemplo, de endurecimiento. Ustedes se pueden fijar un poquito que cada vez pues se complica más. Yo espero que hubieran visto algunos de ustedes o todos la conferencia que dio el gran amigo de nosotros de Bolivia, del laboratorio, profesor Marcos Arroyo, de la Universidad Politécnica de Cataluña. Nos dio una charla muy linda el día jueves, espero que lo hayan visto. Muchos de ustedes seguro que ni siquiera se han conectado o se han aburrido de escuchar, pero ha sido muy esclarecedora, muy buena la charla del profesor. Nos ha mostrado lo complicado que es
simular correctamente el comportamiento que podemos medir en laboratorio y vemos también en la práctica, sobre todo en el laboratorio, ¿no? Con muchos parámetros geomecánicos, ¿no es verdad? Para poder reproducir razonablemente, hacer una buena aproximación de lo que podemos esperar en la práctica, ¿ya? Bien, y son, bueno, son los diferentes modelos que podemos tener para poder llegar. Es el más complicado, el que lleva más tiempo. A partir de acá, los modelos que llamo elastoplástico con endurecimiento, etcétera, ya no lo podemos hacer, no hay soluciones analíticas, tienen que ser numéricas. Todo eso numérico. Y aquí, evidentemente, el análisis numérico, los métodos que tenemos ahora, nos están permitiendo realmente hacer simulaciones muy buenas. Y si alguien se quedó a escuchar la charla de otro gran amigo que tenemos, que hemos trabajado juntos con él en el pasado, un gran profesor, investigador de la Universidad de Buenos Aires, profesor Alejo Esfriso, él nos dio unas pautas sobre qué debemos considerar para aplicar un modelo numérico. No es nomás aplicar un modelo numérico, por si acaso, que estamos acostumbrados, ojo, ustedes nos han dicho usen el SAP, por ejemplo, o el, el TAPS, qué sé yo, y meten algunas cositas y sale un resultado y creen que ya está listo el problema y está listo y resuelto el problema. Y no es así. Hay que considerar muchos otros elementos para confiar en el resultado que arroja una aplicación de un modelito numérico, ¿no es verdad? Hay que tener mucho cuidado. O sea, no es la panacea. Es que la gente joven ahora está acostumbrada a, lo primero que hacer es echar mano a los programas, ¿no? Para resolver un problema. Y no se pone a pensar, no se pone a analizar, ¿no es verdad? Y no se pueden analizar las incertidumbres grandes que tenemos cuando hacemos la elección de un cierto parámetro para poner al programa. Bueno, mi intención es un poquito transmitirles ese tipo de no solo de inquietudes, sino de realidades, que tenemos que ser analíticos, tenemos que ser críticos, y que ustedes no son robots. Aquí en San Simón y en muchas universidades bolivianas y del mundo, creen que estamos formando gente que aplique nomás algo sin saber de dónde vienen las cosas. Está mal. El ingeniero tiene que ser analítico, tiene que ser crítico, tiene que tomar una posición, evidentemente, siempre, siempre, hasta de cuestionamiento de lo que está aplicando, para saber si esa teoría, cuál es el grado de aproximación de esa teoría, cuál es el grado realmente de validez, porque a veces aplicamos cosas que no tienen nada que ver, ¿no? O adoptamos parámetros mecánicos que no tienen nada que ver, ¿ok? Bien, lo primero que vamos a hacer entonces cuando hablamos de la roca intacta, y hemos hablado hace un momento, es hacer la petrografía, la placa delgada. Estas son fotitos que hemos hecho, hace veintitantos años cuando hacíamos el túnel de desvío de Misikuni, y estábamos a más de 1000 metros, y hubo una discusión muy grande ahí, les cuento, de verdad, y les voy a hablar más sobre esto cuando estemos en obras subterráneas, y al final yo les dije, no, pues por lo menos tengo que saber exactamente qué tipo de roca tengo, ¿no? Hagamos ensayos, y los pudimos hacer en lo que era Geobol, hace veintitantos años, y hicimos el análisis de todas esas pizarras que estábamos atravesando, más o menos aquí, desde el portal Calio, entrando con el túnel, ¿no? Entonces, ya con profundidades grandes, y encontramos que nos dijeron, bueno, es una pizarra, ya saben ustedes lo que es una pizarra, además se han acordado, ¿no es verdad? O sea, es esa roca metamórfica, ¿no? Metamórfica que viene de las lutitas, o sea, la deposición de las arcillas. Pero fue interesante aquí y bien importante que se encontraron estos blastos de clorita. Y hace rato no les hablé de esto, pero anoten ahora, por favor, bien claro. Clorita es un mineral secundario, ¿ya? Que me indica definitivamente que ha habido transformación de los minerales, o sea, ha habido metamorfismo. O sea, es un índice inequívoco de que sí estamos hablando de una roca que no está al 100% meteorizada, metamorfoseada, pero tiene aquí la prueba del delito, del metamorfismo, que son estos, y son blastos de clorita, ¿no es verdad? Que han ido creciendo esos granitos, se ha transformado totalmente a los otros minerales formadores de roca básicos, ¿no es verdad? Feldespatos, sobre todo feldespatos potásicos, y se van transformando en otro mineral que en este caso es
la clorita. Un otro mineral secundario es la sericita. No aparece aquí. También la vemos mucho, pero la vemos más la sericita, bueno, también en este tipo de rocas que son de grano muy, muy fino, ¿no es verdad? Vamos a ver también la sericita. Es otro criterio que el petógrafo es el que me puede identificar. Nosotros no podemos. Además, esto es tan pequeñito que aquí estamos con un aumento 200 veces, por ejemplo, ¿no? Para poder ver. O sea, que se hizo la placa delgada, se la puse en el microscopio y se investigó y se tomaron estas fotos con un aumento de 200, ¿no? Bueno, y la matriz compuesta, además, es sericita. ¿Ve? Ah, no, aquí aparece también la sericita. O sea, estos dos son fundamentales para mí, para decir, estoy nomás en una roca metamórfica. Y después les voy a mostrar después lo que significó encontrar todo esto respecto al pronóstico que teníamos que hacer sobre el comportamiento del macizo ahí cuando se construyó el túnel y la elección del método de excavación, ¿no? Fue muy importante, o sea, necesitamos ese tipo de información, ¿no? Aquí el ejemplo de esa muestra que viene de Misikuni, directamente, ¿ya? Y me da aquí los diferentes componentes, ¿no? Aquí la matriz, sobre todo, evidentemente, es sericita, ¿no? Y arcillas, como tal, ¿ya? Y me dice claramente, esta roca es foliada, denominada pizarra. Aquí nos dicen claramente, aquí no hay quien me discuta porque yo no he sido el que he hecho, es el especialista y tenemos gente especialista en petrografía, pues que se dedican solamente a estudiar este tipo de problemas, ¿ya? Bien, hay que identificar bien la roca, eso es bien importante. Pero hablemos ahora un poquito de la relación que vamos a tener y la forma en que se va a colapsar, va a llegar a la falla. Hablemos de la roca intacta. Y cuando hablamos aquí de la roca intacta, estoy hablando de una roca isótropa y homogénea, o sea, de esa masiva que hay básicamente, ¿ya? Pues si no, sería todo muy diferente. Y nosotros vemos algo que ustedes ya han visto en el pasado, en resistencia de materiales, la relación que vamos a tener y estamos pintando entre los esfuerzos principales, el esfuerzo principal mayor sigma 1 y el esfuerzo principal de confinamiento lo llamamos sigma 3 de tracción, ¿ya? Y vamos a encontrar con los datos, después les mostraré algunos otros datos de mediciones, básicamente, vamos a tener diferentes formas de rotura, ¿de acuerdo? Cuando aplicamos acá una tracción pura, ya, supónganse que tenemos el ensayo que hacemos en acero, es una barra de acero, lo vamos a hacer en nuestra roca, un cilindro. Y normalmente usamos muchos cilindros en mecánica de rocas porque son los testigos que obtenemos a través de las perforaciones a diamantina, ¿no es verdad? Y si no, llevamos un bloque al laboratorio y tenemos el equipo necesario como para fabricar, para sacar los cilindros. Y lo único que tenemos que hacer, de eso hablaremos cuando estemos en el capítulo de ensayos en laboratorio, los planos tienen que ser totalmente paralelos entre sí, ¿no? O sea, preparar una muestra de eso es caro y costoso, lleva tiempo, por eso es que ensayos de este tipo también son bastante caros y no los hacemos con mucha frecuencia acá en Bolivia. Entonces vamos a tener entonces, aquí es una tracción pura. Cuando tenemos una tracción pura, aquí ven ustedes, vamos a tener la formación de un plano de rotura que es prácticamente perpendicular a la dirección de los esfuerzos. ¿De acuerdo? Aquí muy claro. Aquí cuando tenemos una tensión confinada, ¿qué es una tensión confinada? Rara vez hacemos esto, pero es un estado de esfuerzos. Tenemos aquí la tracción como sigma 3 y hay un esfuerzo de confinamiento sigma 1. Es el único lugar donde invertimos los valores de sigma 1, sigma 3, porque siempre hablamos de sigma 1 como el esfuerzo principal mayor y sigma 3 como el esfuerzo principal menor o el esfuerzo
de confinamiento, ¿no es verdad? Y ojo, no se olviden, aquí, y como ya han aprendido en la mecánica del suelo, tenemos otra convención para indicar el tipo de esfuerzo que tenemos. En la resistencia de materiales, ustedes han aprendido que un esfuerzo positivo es tracción y un esfuerzo negativo es compresión, ¿no es verdad? Eso es lo que hemos aprendido en la resistencia de materiales, en toda la parte esta de todo tipo de materiales en su comportamiento mecánico. En la geotecnia, mecánica de suelos, mecánica de rocas, todo lo que tiene que ver con esa materia, con ese material que la naturaleza nos pone ahí, tenemos que estudiarlo, se invierte en esta convención y se dice que los esfuerzos de compresión son negativos y los esfuerzos de tracción son, perdón, los esfuerzos de compresión son positivos, perdón, y los esfuerzos de tracción son negativos. A la inversa, tracción negativo, compresión positivo. Y de hecho es lo que hemos escrito acá, porque aquí me falta poner la flechita, ¿no? De lo positivo. Aquí tengo una tensión que está al otro lado, que es lo negativo, ¿no? Este es positivo. Ese es el esfuerzo principal de falla, ¿no es verdad? Ok, entonces, y seguimos adelante y aquí vamos a encontrar un caso que es lo más usual, ensayos que sí hacemos rutinariamente, es lo que llamamos el ensayo a la compresión simple. Tenemos un sigma 1 y el sigma 3, que sería el esfuerzo de confinamiento, o sea, perpendicular, un esfuerzo que tendríamos que aplicar sobre las paredes del cilindro de la muestra que estamos viendo, es cero, ¿verdad? Este es el esfuerzo de la compresión simple, directamente, ¿no? Que lo usamos, que resulta ser un parámetro formidable, que lo usamos en todas partes después para caracterizar la roca intacta, la resistencia a la compresión simple. Y cuando tenemos un ensayo triaxial donde tenemos entonces un incremento de la función del esfuerzo de confinamiento, este sigma 3, que también es positivo acá, bueno, aquí entonces habría que marcar aquí, eso es positivo y esto es positivo, ¿no? Bueno, vamos a ver que se incrementa tremendamente la capacidad, la resistencia, el esfuerzo de resistencia de falla de la roca, el material, va creciendo tremendamente, ¿no es verdad? Va creciendo. Y así definimos acá, evidentemente, una curva, de hecho, de la cual vamos a hablar mucho ahora en la clase de hoy día, que está reflejando cabalmente la curva intrínseca de falla, de rotura, de el límite máximo que puede soportar el material, la roca, en lo que se refiere a los esfuerzos. Ese mismo análisis, y eso lo presentó por si acaso aquí Hook and Brown, esos son realmente unos que han aportado mucho al desarrollo de la mecánica de rocas la última parte del siglo XX, los años 70, la década de los 70, sobre todo trabajando en Hook and Brown es esto, aquí una rayita tiene que ser porque es Ever Hook y Eddie Brown, son dos señores de Sudáfrica y de Australia que fueron a trabajar, los contrataron en el laboratorio del Colegio Imperial de Londres para desarrollar la mecánica de rocas cabalmente, ¿no? Que era muy importante para la industria minera, muy importante para las obras civiles que se estaban construyendo en esa época en el mundo entero y que faltaba desarrollar más la mecánica de rocas, ¿no? Para hacer buenos diseños seguros y de alta durabilidad como tal. Este ensayito, o sea, esta representación en los esfuerzos principales, sigma 3, sigma 1, podemos hacerlo también en un gráfico de esfuerzo de corte y esfuerzo normal. Esto sí es bien familiar para ustedes, ¿no es verdad? Ustedes han estudiado eso suficiente en la mecánica del suelo, ¿no? Porque aquí vamos a tener evidentemente o la representación cabalmente de Moore, Coulomb. Primero Coulomb que nos dice, acuérdense ustedes por favor, recapitule. Yo les voy a pedir un favorcito. Y he visto
el texto que habían hecho de adscripción para la materia de mecánica de suelos 1 y 2, y se habla suficientemente sobre las investigaciones de Coulomb, que fue aquel que trabajando, yo creo que fue en 1756, ya se mide 200 y tantos años, él encontró esa relación y constantes entre el esfuerzo de corte pico y el esfuerzo normal sobre una discontinuidad determinada, estudiando este caso, ¿no es verdad? Y de ahí definió, evidentemente, Coulomb definió dos constantes en material. Una cohesión, se llama cohesión C, no decimos acento porque tiene que ser efectiva, y un ángulo de fricción interna del material, ¿no es verdad? Es lo que encontró el señor Coulomb, el francés. Y ha habido en el siglo XIX el señor Moore, un profesor universitario de Alemania, que hizo la representación gráfica de los estados de esfuerzos, ¿no? En un sistema de este tipo, considerando los esfuerzos principales, y son los llamados círculos de Moore. Es debido a eso, o sea, al hecho de que aquí yo debería tener una línea. Para suelos es una línea recta, ¿no? Que dice que tau es igual a C más sigma n, el esfuerzo normal, por la tangente de phi, el ángulo de fricción interna. Hizo toda la representación con estos círculos. Por eso hablamos siempre del criterio de rotura, criterio de plastificación de Hooke, de Moore-Coulomb. O sea, son dos investigadores, dos señores que presentaron dos elementos fundamentales que se presentan en esta representación de la resistencia máxima, ¿no es verdad? En rocas, ojo, ahí está ya la gran diferencia, y por eso les presento esta figurita. En rocas, esto no es una línea recta como en suelos. Es una curva de este tipo. ¿La ven? Es esta la curva, que me está definiendo claramente. Eso vamos a ver mucho más, porque esta partecita tienen que comprender muy bien ustedes. Va a ser muy bueno, porque le sirve para todo. Al que se estructuras, al que está haciendo geotecnia, al que va a entrar a hacer diseños y qué sé yo. Y nos dice que cualquier círculo que es combinación de los esfuerzos, es el esfuerzo principal 1, esfuerzo principal 3, por ejemplo. Aquí falta dibujar el esfuerzo principal 2, ¿no? Que son dos circulitos de Moore internos. Nunca pueden cortar esta línea básica que es el criterio intrínseco de rotura. Y después matemáticamente lo usamos como si fuera plastificación. No puede haber, caso físicamente hablando, se tenga un círculo, el círculo de Moore en este caso, que corte esta función. Aquí es más fácil explicar esto, porque aquí me está definiendo siempre en dos grandes zonas. Esta es la curva intrínseca de rotura, clasificación, y me dice que cualquier combinación de sigma 1, sigma 3, y los ensayos que hacemos llamados triaxiales en sí son triaxiales en el sentido de que sigma 2 es igual a sigma 3. Pues tenemos una matriz, ¿no es verdad? Tenemos un tensor de segundo grado que tiene 9 elementos, ¿no es verdad? Eso, o sea, en sí, la representación de ese tensor es una matriz 3×3. Esta matriz la podemos reducir a una matriz diagonal, donde solamente tenga valores los elementos de la diagonal y los otros elementos de la matriz sean igual a 0. Esos son los esfuerzos principales, ¿no? Ok, entonces aquí nos define claramente que no puede haber una combinación de esfuerzos que esté fuera del área que define esta curva. O sea, aquí, donde pongo mi puntero, ese estado de esfuerzos es imposible, no puede haber. Uno aquí abajo cualquiera, y el límite es este. ¿De acuerdo? O sea, aquí de hecho esta curva intrínseca de rotura, de formación de planos de rotura, me define dos zonas grandes. La zona esta que está aquí abajo, debería achurarlo, digamos así,
que me dice que esas combinaciones de esfuerzo es válida, o sea, el material acepta, permite, resiste y no resiste y es imposible físicamente, humanamente, cualquier combinación que esté por encima de esta curva o fuera de esta curva, ¿no? Aquí encima y aquí al lado, quieren ustedes, ¿no? Toda esta zona de aquí es imposible, físicamente es imposible, ¿ya? Eso es lo que nos dice esta curvita intrínseca de rotura. Y aquí representada en las dos formas, ¿no es verdad? Círculos de Moore y Moore-Coulomb, y aquí como una función en la que podríamos encontrar, hay una relación directa entonces entre estas dos curvas que vamos a aprender a representarlas adecuadamente, ¿ya? Ok, veamos entonces un poco qué pasa cuando nosotros agarramos y sometemos a un esfuerzo axial, en este caso estamos hablando de megapascales, a esta pieza en el banco de análisis, en el banco de prueba, ¿no es verdad? Aquí vamos a tener este esfuerzo. Estoy hablando aquí de un ensayo de compresión simple. Aquí vamos a escribir aquí las deformaciones unitarias axiales, o sea que son paralelas al esfuerzo que estamos aplicando. Y aquí vamos a dibujar las deformaciones unitarias laterales, ¿ya? Y de hecho vamos a ver, pues, si es lógica, si ya podemos comprender nosotros, el sentido común nomás de buen ingeniero que tienen ustedes, que cuando yo aplico aquí una fuerza grande en esta dirección, el material se va a achicar, ¿no es verdad? Lo estoy comprimiendo, ¿sí? Y al comprimirlo, automáticamente y en forma simultánea, se va abultando la pieza en los laterales, se va expandiendo un poco debido a esta fuerza que estoy aplicando acá. O sea, aquí tenemos siempre que concebir las cosas, ver los estados de fuerzas y esfuerzos y también de deformaciones, es fundamental. El día de ayer o el jueves, el profesor Arroyo de la Politécnica de Madrid, yo les debo decir que hemos tenido la suerte como Geotecnia de trabajar con estos colegas de la Universidad Politécnica de Madrid, que es el mejor centro de la geotecnia en Europa y tal vez en el mundo. Los chinos también han avanzado mucho, y además que tienen gente tremendamente preparada, que hace mucha investigación. Nosotros hemos podido aprender algo de ellos. Hemos tenido un programa de investigación conjunta con la Universidad Politécnica de Cataluña hasta el año 2018. Casi 2019 hemos acabado el programa cabalmente cuando empezaba la pandemia, ¿no? Que nos ha permitido mandar gente del laboratorio a aprender a investigar, a perfeccionarse mejor a varios países, universidades europeas. Ha ido gente a Inglaterra, a España, a Austria, y hemos logrado en proyectos de investigación tener recursos financieros para poder hacer eso, ¿no? Porque usted sabe que aquí no dan, no les interesa casi la investigación, pues en San Simón, ¿no? Están con otros, buscando otros objetivos, yo creo, ¿no? Pero mire, hemos hecho un gran trabajo y de ahí vienen nuestras amistades y conocer a esta gente de los cuales hemos aprendido mucho y seguramente vamos a seguir aprendiendo mucho. Y el profesor Arroyo el jueves fue muy claro el que dijo, demostró tan didácticamente, espero que hayan visto su conferencia y si no, véanla, todavía tienen tiempo, está grabada, me han dicho en alguna parte. Voy a pedir al responsable del laboratorio quien grabó todo esto, que nos dé el link para que ustedes puedan ver una vez más con calma esas presentaciones muy didácticas, muy ilustrativas. Y en resumen nos dice Arroyo que tenemos que ver las dos cosas siempre en forma simultánea, ¿no? Los modelitos que usamos son muy simplificados. Tenemos que ver siempre qué ocurre en el campo de los esfuerzos y en el campo de las deformaciones, ¿no? Y en este caso los suelos es lo más complicado. El suelo es tremendamente difícil, muy difícil de captarlo, muy difícil de simularlo adecuadamente, tener formulitas y tener modelos que me permitan simular adecuadamente y razonablemente el comportamiento de los suelos, ¿no es verdad? Bueno, y esto es importante. Aquí vamos a ver eso también en las rocas y enseguida vamos a
ver de qué estamos hablando y qué ocurre cuando sometemos a una carga, a una pieza de la roca, ¿ya? Y la vamos incrementando hasta llegar a un punto máximo, a la resistencia máxima que pueda tener esa pieza, ¿no? Hablando de esfuerzos, ¿no? La resistencia a la compresión, entonces máxima. En este caso es una pieza muy resistente, el ejemplo que mostramos aquí, una roca ígnea resistente que llegó a mostrar un pico de la resistencia a la compresión simple, algo más de mayor que 200 megapascales. Para ustedes que todavía están pensando en el sistema viejo técnico, son 2000 kilogramos fuerza centímetro cuadrado. O sea, fíjense, estas rocas son pues fácilmente 10 veces más resistentes a la compresión que el hormigón que estamos fabricando nosotros, ¿no? Porque ahorita hormigones para construcciones normales, edificios, 3, 4 pisos, 6 pisos, estamos usando un hormigón, un H25, 22, 25, que sería 25 megapascales, ¿no? Claro, característico, ojo. De eso tengo que hablar después con ustedes y aclarar muy bien los conceptos, porque estamos hablando de característicos. Porque cuando yo hablo de un valor como este, es un valor totalmente aleatorio. Usted tiene mucha incertidumbre aquí. Yo hago 10 ensayos y voy a tener 10 valores diferentes. Y tengo que manejarlos entonces en forma estadística, ¿no es verdad? Y de ahí definimos entonces el valor característico. Ok, pero por el momento no nos hagamos la vida más difícil, sino simplemente tenemos una resistencia a la compresión simple, que es el pico. Y en mecánica de rocas hablamos siempre de un sigma CI, ¿de acuerdo? O sea, esa es la nomenclatura típica que vamos a usar permanentemente para indicar la resistencia a la compresión simple de un geomaterial, de una roca, ¿ya? Sigma CI. Ustedes están acostumbrados un poco en hormigón a usar FC, una F minúscula C, ¿no es verdad? Bueno, aquí estamos hablando de sigma CI. De compresión es C y esta I al lado, como subíndice, es intacta. O sea, la resistencia a la compresión simple, la roca intacta es un sigma CI. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, vamos yendo entonces y vamos, todo esto ahora hacemos en forma automática las mediciones. Ustedes han debido ver que hace ya más de un año, cada 2 años prácticamente, nos han entregado equipo muy bueno que está instalado en la planta baja de lo que llaman el edificio de los laboratorios básicos. Ha costado bastante el equipo, gracias al dinero del IDH, de todo lo bueno que se hizo en el pasado con el asunto de las reservas de gas. Hemos tenido platita en San Simón y en cierta medida se usó bien para muchas cosas. Hemos podido equiparnos un poco más, tenemos un mejor equipamiento, aunque nos falta mucho todavía, y tenemos una hermosa prensa, ¿no? Una prensa universal para hacer ensayos de este tipo y totalmente automatizados, ¿no? Hay que saber preparar muy bien la muestra, el testigo, para ensayarlo y después todo lo demás registramos automáticamente, claro, colocando los transductores respectivos para poder medir las deformaciones, ¿no? Unitaria o longitudinal y unitaria lateral o transversal, ¿no? Y se van registrando esos valores. Y aquí claramente, cuando hacemos este ensayo, ¿no? Vamos a encontrar aquí lo que está en una línea azul, ¿ya? Es la relación que tenemos entre la deformación unitaria axial, o sea, paralela a la dirección de la fuerza que estamos aplicando, y esta fuerza axial que estamos aplicando. Y vamos a distinguir acá 4 zonas, están bien marcadas acá, ¿no es verdad? Bien marcadas. Resulta que, y aquí es la primera gran conclusión a la que llegamos, que ocurre algo al interior de ese volumen que es pequeño de roca, porque no se olviden que estamos hablando de testigos muy pequeños, y si estamos usando, vamos a hablar de eso en el capítulo siguiente, si estamos usando lo que llamamos una
NQ, un diámetro NQ de la corona de perforación, que es una corona que tiene diamantes de corte, ¿no es verdad? Vamos a tener aquí un diámetro de unos 47,5 milímetros, ¿no? Y si estamos usando HQ, que es lo que más usamos ahora, nos da un testigo un poquito más grande y está en alrededor de los 76 milímetros de diámetro. Y me adelanto un poco para que ya queden las cosas un poco fijas. Y la norma nos pide de que la relación diámetro en estos testiguitos cilíndricos, el diámetro, la relación, perdón, longitud, altura, diámetro, tiene que ser igual a 2. ¿Ya? Eso nos pide. O sea, está todo normado también la forma. Por la forma también juega un rol importante en el valor que pueda yo obtener acá. Y el valor estándar es este sigma CI con esa proporción de relación altura, diámetro igual a 2. Bueno, pero va a ocurrir algo aquí adentro. Y se va estudiando. Y aquí se ve, aquí casi no está tan bien dibujadito, pero el material se va un poquito rigidizando. ¿Ya? Y eso lo interpretamos hasta un cierto punto donde después el material se comporta en forma elástica. ¿De acuerdo? Se va comportando en forma elástica hasta ese punto. ¿Qué significa eso? Que cuando yo bajo los esfuerzos otra vez, prácticamente va a seguir este camino y va a llegar hasta acá, pero ya no va a llegar al 0,0, porque resulta que aquí ha habido un proceso ya de cierre de algo. Asumimos que entonces se tiene la presencia de microfisuras dentro de la roca, de esta roca intacta. Y de hecho las podemos ver, enseguida les voy a mostrar una figurita más, y podemos ver de que sí hay zonas de debilidad que son el contacto entre los diferentes cristales de minerales que forman la roca como tal. Ahí además tengo el caso de rocas sedimentarias, evidentemente voy a tener también un material cementante, ¿no? Y aquí son los contactos que tengo entre ellos. Se va cerrando un poco. Entonces, lo que decimos nosotros que en esa primera zona hay un cierre de grietas, hablamos aquí de las microfisuras, se van cerrando. Y si observamos nosotros la relación esfuerzo axial, deformación lateral, no vemos nada, continúa nada más, la línea roja, ¿ya? ¿De acuerdo? Seguimos incrementando esta carga, seguimos incrementando, y va a llegar un momento donde esta recta, que es la relación entre el esfuerzo axial y la deformación lateral, se va a empezar a alejar de esa linearidad. Y eso solamente vemos en este comportamiento, en esta relación aquí a la izquierda del gráfico en rojo, ¿verdad? Algo que no vemos nosotros en la relación del esfuerzo axial y la deformación axial. Eso sigue lineal como tal. Pero eso ya nos permite definir una segunda zona que la vamos a llamar zona elástica, y que acaba aquí en el momento en que empieza a haber una propagación de las microfisuras. Es interesantísimo. Se van empezando a propagar. O sea, la interpretación que hacemos y que hay algunas imágenes y tenemos el ruido además, o sea, se confirma plenamente esta interpretación que es una teoría confirmada, si quieren ustedes, ¿no? Que se la confirma hasta ahora, ¿no? De que hay unas microfisuras entonces en el material. Y va a llegar un momento, de una cierta magnitud de la fuerza axial, en que estas microfisuras empiezan a propagarse en forma estable, como tal. ¿Ya? Entonces aquí nos alejamos ya de esta recta, y aquí fíjense, cada vez se va incrementando más la deformación lateral, no así la deformación axial, sigue recta. Hasta que llegamos a un punto, ¿ya?, donde evidentemente aquí tenemos entonces esta zona, que la voy a llamar zona 3, que es la
zona de propagación estable de microfisuras. Y llega un momento en que va a haber, se va a iniciar aquí ya está tan fracturado el material, han crecido tanto las microfisuras, microfracturas dentro del material, que va a empezar a haber un proceso inestable de la microfisuración. Se va a seguir, va a haber, empieza a haber coalición, se van juntando las microfisuras para formar finalmente un macro plano de rotura como tal, ¿no es verdad? O sea que aquí vamos a definir claramente este punto y aquí también vamos a ver eso, ¿no? Aquí, ¿verdad? Que un poquito esta figura no me muestra tanto esto, pero vamos a ver mucho mejor esta situación cuando vemos la variación volumétrica que tenemos acá, ¿no? Que la sumatoria de las deformaciones, cómo va variando el volumen de nuestro elemento. Y vamos a ver que se va comprimiendo, va perdiendo algo de volumen, se va comprimiendo el material, pero llega un punto que nos ayuda a definir este punto de la propagación inestable de las microfisuras, donde se revierte el fenómeno y empieza aquí evidentemente a aumentar el volumen. ¿De acuerdo? Empieza aquí. Aquí es el inicio de lo que llamamos las deformaciones localizadas, que es la coalición, la junta, se van juntando varias microfisuras para formar finalmente una macro fisura como tal. ¿Ya? Entonces vamos viendo eso claramente. Y aquí tenemos otra función, podemos ver el nuevo volumen de agrietamiento. O sea, definitivamente se expande el material, si quieren ustedes, porque se van formando cada vez más grietas, ¿no? O sea, va cambiando el volumen que tenemos entonces. Bien. Esas son entonces las 4 zonas que podemos encontrar en este proceso de carga de una roca. Y de hecho, la primera conclusión que vamos a sacar, que es importante, se refiere al hecho de que hay un proceso de deterioro permanente, continuo de la roca intacta cuando se la somete a esfuerzos cada vez mayores hasta llegar al pico como tal, ¿no es verdad? Ahí entonces asumimos que hay microfisuras, comportamiento elástico, la zona 2, un comportamiento de propagación estable de las microfisuras, la zona 3, y finalmente una propagación inestable de las microfisuras, la zona 4, hasta formarse la fisura grande principal de rotura como tal. ¿Ya? Esto para nosotros es importante porque resulta que el material va cambiando a medida que se lo va sometiendo a esfuerzos como tal, ¿no verdad? Aquí repito simplemente el concepto, ¿de acuerdo? Para que sea un poco más claro. Y es lo que podemos ver acá entonces en estas dos. Aquí tengo, ya no en colorcitos tan bonito, pero aquí tengo nuevamente la relación de formación unitaria axial con el esfuerzo máximo, también axial, esfuerzo máximo axial. Tenemos esta curva, las 3, 4 zonas, que están muy claras. Aquí repito esto para que esté tan claro en ustedes, que no interpretemos siempre bien esto y comprendamos muy bien cuáles son las 4 zonas de comportamiento que vamos a tener. Pero aquí sí vamos a ver algo más. Cuando hacemos un ensayo de formación controlada, y aquí debo decirles que es bien importante esta parte también, que ha ayudado, ha revolucionado, nos ha ayudado a comprender mucho mejor cómo se comportan las rocas, el macizo rocosos. Cuando hacemos un ensayo a deformación controlada, ¿ya? A deformación controlada. Ahora con el equipo que tenemos también podemos decidir si vamos a hacer un ensayo a incremento de esfuerzos constante o vamos a hacer un ensayo de formación constante como tal. Cuando hacemos un ensayo a incremento de esfuerzo constante, llegamos solamente hasta ese punto. Ustedes han podido ver, espero que hayan hecho alguna pruebita de hormigón, teniendo el equipo tan lindo que tenemos ahora, que por lo menos con las manos en el bolsillo se hayan visto cómo se hace un ensayo
para encontrar la resistencia a la compresión simple de un cilindro de hormigón. ¿Quién me puede decir las dimensiones de un cilindro de hormigón para poner en el banco de prueba? ¿Cuáles son las dimensiones? A ver, ¿alguna persona? Rodrigo Orellana, ¿está en clases? Inge es 30 por 15 de diámetro, creo. Muy bien, 30 por 15, ¿no es verdad? Es lo que está estandarizado, ¿no es verdad? Ahora, ¿quién ha hablado ahorita? ¿Orellana? Peña Yamil, Peña Córdoba. ¿Peña? Sí, Peña Yamil. Porque los que hablan también yo los anoto, oiga, y también tienen su premio. Sí, Yamil, Peña Córdoba, Yamil Luis Inge. Yamir, ¿no? Sí, Yamil Luis, sí, exacto. ¿Con H? No, Yamil, Peña Córdoba, Yamil. Yamil. Ya, ok, gracias, Yamil. Pregunta era, ¿han visto alguna vez un ensayito ahí en nuestro banco de pruebas que hay en el edificio nuevo de laboratorios básicos? ¿Les han mostrado? Sí, pero a veces es muy restringido el laboratorio. Solo entran Pero ciertas personas en ciertos horarios, ¿no? yo sé que son muchos y que tienen que ir en grupitos y ustedes, que tampoco se puede manipular el equipos tan delicados, ¿no? Pero por lo menos ver, que les expliquen bien el procedimiento, qué sé yo, eso sí han tenido que hacer, ¿no? ¿O no? Sí, 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 que se ha visto, se ha visto. Qué bien. No, tienen una idea más o menos entonces, ¿no? Pues cuando les toque estar en la práctica, les toque estar en construcciones, ustedes van a ser los que tienen que manipular y tienen que hacer todos los ensayos. Ya han debido ver entonces que cuando hacemos un ensayo con un incremento constante del esfuerzo, llegamos al punto máximo y tan vuelan las piecitas en 1000 pedacitos, ¿no es verdad? Hay que usar el protector, etcétera, etcétera. Claro, con el sistema que tenemos ahora, enseguida se controla y se evita que haya esa explosión de que vuelen los esquirlas por todas partes y qué sé yo. Cuando hacemos un ensayo a deformación constante, o sea, deformación constante, ¿qué significa? Que la derivada parcial de este epsilon es igual a cero, ¿no es verdad? Respecto al tiempo. La derivada parcial respecto al tiempo es igual a cero. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, vamos a poder medir, además, seguir midiendo esta curva, que va bajando, bajando, bajando a medida que se va deformando más el material. O sea, eso significa, y estamos haciendo aquí un ensayito de compresión simple, donde no hay esfuerzo de confinamiento. Resulta que la capacidad portante de la roca va bajando gradualmente hasta un valor residual, desde luego, poco a poco, no es súbito, ¿ya? Y esto, bueno, si es un ensayo de la compresión simple, finalmente este valor va a llegar aquí hasta cero, ¿no? Y va a ser ahí donde pierde totalmente su capacidad portante, la capacidad de resistir esfuerzos, ¿no? Bien, al comportamiento que tenemos partiendo desde este punto hacia la izquierda, lo llamamos un comportamiento pre-rotura. Y lo que ocurre a partir de ese punto hacia la derecha es el comportamiento post-rotura. Y esto ha sido fundamental para comprender mucho mejor cómo funciona el macizo rocoso y las rocas, sobre todo en obras subterráneas. Muy importante. ¿Ya? Bien importante. Vamos a aplicar después ese concepto. Y esto se logró gracias a la automatización de esfuerzos y sobre todo a tener bancos de prueba que sean muy rígidos, ¿no? Donde no se libere rápidamente la energía que se va almacenando tanto en el testigo como en el marco de trabajo, en el marco de ensayos que se tiene en el laboratorio, ¿no? O sea, tenemos entonces un comportamiento pre-rotura hasta el pico máximo y después ese pico va disminuyendo. Porque en el caso de ensayo a la compresión simple va a llegar esto a cero, como tal.
¿verdad? Y aquí vamos a tener entonces, volveré un poquito otra vez a ver, ¿qué está pasando entonces ahí adentro? ¿No? Cuando tenemos acá entonces ensayos que van a ser, evidentemente ya me voy un poquito al ensayo triaxial, y vamos a tener la propagación de microfisuras. Y hemos visto, ¿no? Que tenemos una zona donde tenemos la propagación de microfisuras que es estable, después tenemos la propagación de microfisuras que es inestable, y resulta que las microfisuras se van prolongando, hay una propagación tratando de alcanzar la dirección del esfuerzo máximo. Fíjense ustedes. Esto se ha analizado muy bien, sobre todo con materiales fotoelásticos, y ocurre entonces que nuestra teoría entonces es que sí tenemos microfisuras y se las simula, digamos, aquí como una elipse. Es la teoría de Griffith. Griffith hizo primero todo ese trabajo para explicar la paradoja que teníamos que tenían a principios del siglo XX ya, cuando tenían un ensayo de tracción de una barra de acero, y resulta que la tensión en la cual se rompía la barra de acero era muchas veces más pequeña que lo que podríamos calcular teóricamente por la atracción entre los átomos, ¿no? Entre los átomos, la estructura misma del acero. Entonces, de ahí surgió, fue el señor Griffith, el que supuso y dijo, no, lo que pasa es que tenemos imperfecciones dentro del material, y el momento que nosotros aplicamos aquí una fuerza, estamos haciendo de que esas microfisuras rápidamente se prolonguen. Hay una propagación de esas microfisuras, porque en esos ápices de estas microfisuras, concebidas idealmente, es una idealización, ¿no es verdad? Como esta elipse, donde tiene su A y su B, como tal, es muchas veces más grande, según la teoría de la elasticidad, además, que la tensión que estoy aplicando en forma externa. O sea, un esfuerzo aquí, en este caso externo, que aplico acá de compresión, ese sigma 1, resulta en esfuerzos acá de tracción muchas veces, hasta 1000 veces más grandes que este esfuerzo de compresión, ¿no es verdad? Y plantea entonces, el señor Griffith define la resistencia a la compresión simple del material, que es sigma T, resistencia a la tracción, perdón, porque compresión simple es CI, esa es la tracción, nos define esta fórmula, ya no vamos a deducirla ni nada, ¿verdad? Y basándose en esta fórmula, y aquí se ve cómo se van, aquí está la microfisura, aquí está cómo se va extendiendo, y va colapsando, se va juntando con otras propagaciones, prolongaciones de otras microfisuras, ¿no es verdad? O sea, que es una teoría muy plausible, lógica, que nos nos enseña lo que está pasando dentro entonces de esta roca geomaterial, ¿ya? Y si nosotros vemos ahora, o sea, el cuento de todo esto, la conclusión es de que evidentemente vamos a tener acá un estado de esfuerzos, límite máximo, que va a depender, si bien no lo usamos nosotros ahora, pero va a depender de la resistencia a la tracción de la roca, que es muy baja. Ustedes tienen que saber eso, que los geomateriales, incluyendo el hormigón, no se olviden que finalmente el hormigón también es un geomaterial, ¿no? Es una roca restituida. Eso es lo que es el hormigón, básicamente. Tiene muy buena resistencia a la compresión, pero una resistencia muy baja a la tracción. Y por eso que en los suelos también, si no hay fuerzas capilares y la presencia de agua en suelos parcialmente saturados, definitivamente decimos que la resistencia a la tracción de suelos granulares es 0. En rocas también es muy bajo, ¿no? De 10 a 15% de la resistencia a la compresión, nada más, ¿ya? Pero veamos qué ocurre y cuál es el efecto del confinamiento. Es bien importante para nosotros, porque de aquí vamos a sacar otra gran lección. La primera gran lección que hemos sacado de estos ensayos
es de que tenemos un comportamiento post-rotura. Con otras palabras, que la capacidad portante del geomaterial, de la roca esta, no desaparece súbitamente, sino que es todo un proceso que está en función a la prolongación de la deformación, de la elongación, y va bajando paulatinamente esta capacidad portante. Es el primer punto importante para nosotros de aplicación directa después para el diseño y para comprender cómo el comportamiento, bien captado el comportamiento de las rocas, macizos rocosos, ¿no? Entonces, que no hay una desaparición súbita de la capacidad portante. Segundo elemento importante es, y tenemos que ver, es el efecto de la presión de confinamiento. Eso es importante. Y cuando hacemos ensayos, aquí hay ensayos, y me va a disculpar otra vez, honestamente ya no sé de dónde he sacado esta figura, pues no es nuestra, no hemos hecho estos ensayos. Y aquí hay que tener mucho cuidado, yo no estoy siendo cuidadoso con esto, porque hay que decir de dónde vienen las cosas, quién generó, quién se preocupó que no durmió semanas haciendo sus ensayos, ¿no? Y aquí vamos a tener la deformación axial, ¿de acuerdo? Aquí en este caso en porcentaje. Aquí la tensión deviatórica estamos hablando, ¿no? Les han debido enseñar también eso en resistencia a materiales. La diferencia entre la tensión principal, en este caso compresión, menos la tensión de confinamiento, ¿ya? Y esta es la tensión de confinamiento, por si acaso, también sus valores. ¿Ya? Estamos aquí también en pascales. Y resulta que vamos a ver que nuestra tensión va a ir, el pico, o sea, la deviatórica máxima, va a ir incrementándose en función al incremento de la tensión de confinamiento. ¿De acuerdo? Ya sé de dónde viene esto, creo. Vamos a revisar el libro de Oronguren, que tengo que mandarles. En semanas, fin de semana, les mandaré 2 libros. El de González de Vallejo, ¿ya? La ingeniería geológica, que es muy bueno, es un manual excelente que tienen que tenerlo siempre como libro de cabecera, diría yo. Y también un texto muy bonito que han escrito un colectivo, varios autores españoles, dirigidos por el profesor Oronguren, su mecánica de rocas y estabilidad de talud se llama. Tengo que mandar esos 2 días. Este fin de semana va a estar en el sistema ya, para que ustedes puedan disponer de ello. Estoy casi seguro que viene de ahí, casi seguro, ¿ya? O sea que resulta entonces que la presión de confinamiento hace que mi capacidad portante en el sigma 1 y bueno, también el deviatórico vaya creciendo tremendamente, ¿no es verdad? O sea que el estado de esfuerzos tridimensional es fundamental para usar la mejor forma posible el material de construcción que tenemos. No se olviden que el material principal de construcción que tenemos es el terreno, ya sea material suelto, ya sea macizo rocoso, ¿no? Es el principal material que tenemos que saber aprovecharlo al máximo. Y una forma de saber aprovecharlo al máximo, saber cómo se comporta y cuál es el efecto de los esfuerzos que se tienen, ¿no? Y estamos viendo acá entonces que el efecto del confinamiento hace que la capacidad portante pico crezca tremendamente, ¿no? Y además que la capacidad portante residual también se conserve. Mientras más alto sea el esfuerzo de confinamiento, llega un momento que el material ya no tiene esta caída, esta rotura frágil, si quieren ustedes, que va poco a poco tendiendo hacia un valor residual, ¿no es verdad? Y es otro elemento importante que vamos a sacar de acá, de que ese material no pierde totalmente su capacidad portante cuando cuando hay un esfuerzo de confinamiento, sino que lo va a mantener poco a poco. Y eso va a ser, esa disminución va a ser cada vez menor a medida que este esfuerzo de confinamiento sea mayor. ¿Ya? Y eso vamos a ver aquí entonces, a ver, resumiendo todo eso, si nosotros vemos nuevamente esta grafiquita, esfuerzo principal axial y el esfuerzo de confinamiento.
Y claramente aquí estamos diferenciando entonces las zonas, lo que hablábamos, que se ha podido medir, y sobre todo acústicamente, se escucha muy bien, se va midiendo. Y tenemos entonces un límite que tiene que ver mucho con Griffith, ¿no? Que está en rojito, que es cuando empieza la propagación estable de las microfisuras. ¿Ah? Después tenemos lo que está aquí en azulito, es cuando acaba la zona esta 3, la propagación inestable, y empezamos ya a la propagación, en la propagación estable, y empezamos con la propagación inestable. Y finalmente tenemos acá resistencia pico, nivel pico, ¿verdad? Lo que está pintado acá, los puntitos, son datos experimentales. Y esos son los ajustes que se han podido hacer. ¿De acuerdo? ¿Ya? O sea que todo lo que se ha ido desarrollando durante el siglo XX, si quieren ustedes, se va plasmando ahora y vamos comprendiendo mucho mejor cómo se comporta esta roca intacta, que es de gran utilidad ya para el diseño de nuestras obras, ¿no? Y para las predicciones, los pronósticos que vamos a hacer como tal. O sea, basado entonces en la teoría de Griffith, tenemos este inicio de las microfisuras, ¿no? Este rojito acá, que está evidentemente en función de dos parámetros geomecánicos, que inicialmente Griffith en el año 1924 los nombró como mu y kappa, y además en función de la resistencia a la compresión simple de este material y del valor absoluto de la atracción como tal, ¿ya? El valor de la compresión simple está acá. Aquí deberíamos hablar de CI, ya no he vuelto a dibujar esta formulita, la voy a tener que, para ser coherente con la simbología que estamos usando. Fíjense entonces, y aquí resulta esta relación interesante, una función que no es lineal, para empezar, y que tiene este carácter de, no puede ser polinomio, digamos, pero de potencias, si quieren ustedes, ¿ya? Con estos parámetros acá. Esto es lo que inspiró totalmente al profesor Hook en Brown, haciendo todo este estudio de muchos valores. Esto se fue presentado en el año 1980, se publicó por primera vez, bueno, entre tanto ya son 40 años, ¿no? Donde usaron muchas rocas, usaron carbón, hormigón, diabasas, dolita, granito, calizas, mármol, mudstone, o sea, mudstone no es todavía lutita, es rocas de barro, voy a traducir así, areniscas, lutitas, cuarcitas, o sea, una gama grande reunieron información de todo el mundo y lograron determinar más o menos estas curvas de la resistencia máxima de estas rocas, que están con todos sus valores, ¿no es verdad? Y definieron aquí este coeficiente de petrográfico, yo lo llamo, que va a venir a reemplazar acá después, ¿no? Y es algo experimental, evidentemente, que varía de 5 a 35. Mire, lograron establecer realmente, experimentalmente, justificar una fórmula casi universal, enseguida la vamos a ver después, para poder describir la resistencia a la compresión simple máxima, a la resistencia, perdón, solamente de la roca máxima, pero la resistencia a la compresión simple está aquí, ¿no? No se olviden que aquí estos valores están normados, ¿ya? ¿Y qué se usa para hacer la normalización en estos gráficos? Usamos la resistencia a la compresión simple de cada una de las rocas, ¿no? Aquí falta el I otra vez, ¿no? Resistencia a la compresión simple. Es por eso que todos pasan aquí por 1, ¿no es verdad? Porque todos los valores están divididos por resistencia a la compresión simple, que va variando de roca a roca, ¿no es verdad? Y aquí también tengo, evidentemente, los esfuerzos
que también están normados con la resistencia a la compresión simple de la roca, ¿ya? La resistencia a la compresión sigma, ¿no? Bueno, de hecho aquí podemos ver ya el hecho de que, fíjense ustedes, la resistencia a la tracción simple de todas estas rocas está alrededor de unos 10, 12%, máximo 15% de la resistencia a la compresión simple, ¿no? Eso se puede ver en este gráfico, se puede ver. Esa conclusión a lo que enuncié hace un momento, ¿no? Y veamos, miren ustedes la cantidad de modelos que se han propuesto. Y eso es importante y quiero transmitirles esa inquietud que tengo de que comprendamos que lo que vamos usando, lo que vamos a elegir, es realmente uno de los tantos modelos que se han propuesto que son los que más han convencido y convencen a la gente. Y en este caso, el que más ha convencido es el de Hooken-Brown. Hay muchos más, yo tengo aquí muchos más, fíjense, hasta el 2011, que se ha seguido presentando modelitos y cambios de modelos. Y finalmente, fíjense, desde Farhurst, un profesor que había en Minnesota, en Estados Unidos, en el 64, ha empezado a trabajar duro. Y les voy a decir algo. La mecánica de rocas tiene un apoyo tremendo y se va desarrollando a pasos agigantados después de que ocurrieron grandes catástrofes, sobre todo la catástrofe de la presa Malpasat, se escribe, en el sur de Francia, donde hubo muchos muertos. Falló la presa, falló su fundación como tal. Y ese fue uno de los detonantes para que la gente, los gobiernos y las universidades se pongan a trabajar seriamente en el caso, ¿no? Y a investigar mucho más, ¿no? Porque una falla de una presa que estaba totalmente llena y se rompió, falló el apoyo, falló el estribo izquierdo de esa presa. Cuando estemos un poco en fundaciones, tengo que hablar un poquito de eso también con ustedes, ¿ya? Para ilustrarles. Y finalmente tenemos entonces, fíjense ustedes, esta ecuacióncita sencilla que sale, se inspiran ellos en esta formulita de la teoría de Griffith. Si ustedes ven la estructura de esta formulita que es semi-empírica también, pero tiene una base teórica también, no la vamos a deducir, pero aquí aparece, ¿verdad? De Hooken-Brown, de la publicación del 80. ¿Eh? Bueno, esa también yo la he usado mucho, he tratado de tratar de modificar un poquito y encontrar los parámetros aquí de la de Yubir, también interesante. Dan resultados, pero son aproximaciones. Y con Hooken-Brown, que estamos usando ahora en la actualidad, tenemos programita y tenemos cómo aplicar y encontrar los parámetros mecánicos que hay aquí, que sería este M y este S para la roca intacta, ¿no? Ese es lo que llamamos el coeficiente petrográfico, ¿no? Aquí tengo la resistencia a la compresión simple, que eso sí es fácil de encontrar, y aquí un coeficiente de integridad, que en el caso de la roca intacta es igual a 1, como tal. Estrictamente hablando, tendríamos 3 parámetros mecánicos para describir la resistencia, el criterio de rotura de una roca intacta, que sería esta, ¿no es verdad? Y de aquí por eso vemos que evidentemente, si vemos la parte más baja aquí, por ejemplo, el triangulito que es el Mudstone, o sea, es estas rocas lodolitas, que se llaman lodolitas de lodo, lodolitas, que son las menos resistentes. Miren, aquí están sus valores, ¿no? Claro, aquí nos han presentado tanta información que ya no vemos claramente cómo el criterio esto básico que estamos viendo se acerca razonablemente, describe muy razonablemente los datos experimentales, variando este coeficiente M, como tal. M para rocas sedimentarias muy débiles y llegamos hasta 30, 35 para rocas muy resistentes, que son rocas ígneas y rocas metamórficas, como tal, ¿no? Y aquí seguimos un poco, entonces esta es la que vamos a elegir. Aquí seguimos mostrando aquí todos los ensayos, las proposiciones que se han podido hacer para determinar esa resistencia a la compresión simple, ¿no? Ahora, lo que sí vale, y fíjense ustedes, bueno, es la última que sacó Hooker,
ya el año 2002, 22 años después de su primera propuesta, donde introduce como variable además el alfa, un poquito, ¿no? O sea, este exponente acá, que inicialmente era un medio, la raíz cuadrada, ¿no? Pero aquí se les ocurre cambiar un poco ajustando, ¿no? Donde se mantienen evidentemente los parámetros básicos, que son la resistencia a la compresión simple y el coeficiente petrográfico que va a tener la roca. Ahora, lo que sí es importante acá es cómo se presentan las fórmulas. En general, si ustedes ven, por favor, fíjense bien, y es un criterio fundamental que hay que usar, que estas fórmulas que son empíricas o semiempíricas con cierta base teórica, digamos, aplicando sobre todo la teoría de la elasticidad, son adimensionales. Esta formulita no parece adimensional, ¿no es verdad? Pero ¿qué ocurre si yo agarro y divido esto por sigma c? Que ese es un parámetro mecánico. Entonces, automáticamente es adimensional, ¿verdad? Estoy normando ese sigma 1 respecto a sigma ci. Y lo mismo ocurre en todas esas formulitas. O sea, formulita empírica que hagamos, que podamos fabricar, que podamos concebir, siempre la tenemos que hacer adimensional. Si no, no tiene sentido, si no tengo que decir qué dimensión se ha usado para que sea aplicable esa formulita, ¿no? En el caso de esta Hooke de 2002, yo divido simplemente esto por sigma c. Y evidentemente entonces mi formulita es adimensional, ¿de acuerdo? O la de Moggy, ahorita, es totalmente adimensional. Esto es la raíz cuadrada de esto. Mire, se parece un poquito a esta, ¿no? Hay cierta similitud, si quiere usted. No del todo, ¿no? Porque tiene otro valor este M. O sea, vamos a elegir entonces nosotros para las rocas intactas, estamos eligiendo esta. Estamos trabajando con esta, ¿no? Con sigma, con S igual a 1, que es lo que aparece acá, ¿no? Y aquí el alfa 0.5, ¿ya? Esta es entonces la formulita básica que propone Hooke and Brown, y del 80 la modifican un poquito el 82, pero nosotros la vamos a seguir usando, ¿no? Sigma CI. Voy a tener nomás que dedicar un poco de trabajo a esto para que sea coherente, ¿no? Y compatible todo lo que estamos escribiendo acá y que podamos ver, que sea uniforme, ¿no? Ese es el criterio propuesto por Hooke and Brown, que es nuestro criterio de rotura o de plastificación. Y que, ojo, ¿por qué yo introduzco acá un poquito la palabra de plastificación? Porque en los modelos analíticos, que los modelos que resolvemos numéricamente, suponemos que el material, cuando llega a su límite máximo posible de resistencia, de tolerancia de la combinación de esfuerzos, ¿ya? Es cuando empieza a plastificarse. Y esto nos hace posible aplicar todo lo que se ha desarrollado de la plastificación, del comportamiento plástico y sobre todo en metales, ¿no? O sea, para poder asimilar y aplicar esta teoría también en la geotecnia, es que hablamos también del criterio de la plastificación, ¿ya? Que si yo lo presento acá, fíjense bien, entonces, y ahorita hemos ido algo, no están tan acostumbrados ustedes a manejar así también los esfuerzos, pero finalmente tenemos tres esfuerzos principales, ¿no es verdad? Sigma 1, sigma 2 y sigma 3. Y una ecuación de este tipo la tenemos aquí simplemente en los esfuerzos principales. Aquí, en este criterio sencillo, no aparece directamente sigma 2. Pues si nosotros introducimos la expresión deviatórica y normal de las presiones con Q y P, va a aparecer también sigma 2, ¿no? Entonces, pero de todas maneras, esta curva es representada en este espacio de los esfuerzos en esta forma, ¿no? ¿Y qué significa esto claramente? Que cualquier combinación de sigma 1, sigma 2 y sigma 3 cae dentro de este volumen, de este cuerpo que estamos definiendo aquí, esta superficie. Todas esas combinaciones son posibles, toditas, y ninguna que caiga fuera de este cuerpo. De hecho, este P, que es la presión hidroestática, la llamamos,
es la diagonal de esta, la diagonal que se presenta aquí en este cubo, si quieren ustedes, formados por sigma 1, sigma 2 y sigma 3, ¿de acuerdo? Es la P. Y la Q va a ser la que está aquí en este plano, la de la K, en ese plano perpendicular a Q, va a ser el Q, que tiene toda una expresión, ¿no? Vamos a ver después. Si yo agarro y hago un corte, entonces acá, voy a hacer un corte directamente entre aquí en esta diagonal de sigma 1 y entre sigma 1 y sigma 2. Y aquí tenemos esta comparación entre lo que es Hooke-Brown y lo que es Moore-Coulomb. Nosotros estamos más familiarizados con Moore-Coulomb, ¿no es verdad? Por el suelo, ¿no? Entonces, aquí podemos ver, esto es lo que encontramos experimentalmente ajustado, ¿no? Con cierto grado de desvío, hay cierta desviación. No se olviden que aquí estamos irremediablemente todavía y por mucho tiempo más condenados a trabajar con cierta incertidumbre y tenemos que manejar entonces los valores y los datos experimentales en forma más estadística, ¿no es verdad? Y aquí tengo esta aproximación lineal que es la de Hooke and Brown, ¿de acuerdo? Y fíjense ustedes que esta función, lo que está en azulito de Hooke and Brown, la podemos simular con dos funciones lineales. Moore-Coulomb, lo que está aquí en rojito, y aquí en negrito esta otra curva, ¿ya? Que simplemente es igual a el esfuerzo, es el esfuerzo sigma 1 es igual al esfuerzo de tracción como tal, hasta ese punto, ¿no? ¿Verdad? Y esta está caracterizada evidentemente, esta función lineal roja por una cohesión y un ángulo de fricción, llamémoslo interno como tal, ¿no es verdad? Aunque cohesión y un ángulo de fricción interna en rocas y macizos rocosos no son variables intrínsecas, o sea que no son únicas en su valor porque van a ir variando de acuerdo a los esfuerzos que podamos hacer. Porque lo que hacemos cuando hacemos ciertas transformaciones es para sacar a un Moore y Moore-Coulomb, eso vamos a ver después evidentemente, tenemos que tomar un rango de valores para calcular nuestros coeficientes A y phi, que son solamente asociados a ese rango de valores y al rango de compresión que podamos tener, ¿ya? Esa es la comparación. O sea, hasta hace unos 10 años, los programas que teníamos ya disponibles comerciales, de elementos finitos, sobre todo algunas diferencias finitas, solamente tenían como criterio de ruptura Moore-Coulomb. O sea, nosotros estábamos obligados a deducir C y phi partiendo de Hooke and Brown, porque Hooke and Brown es mucho más preciso, si se acerca mucho mejor, refleja mucho más el comportamiento de esa roca intacta, como tal, ¿ya? Bien, si yo hago entonces este corte del plano pi, acá, es el plano pi donde está entonces lo que yo llamo Q, o sea, la deviatórica. Nosotros podemos hacer también todo este análisis, eso es todo esto que les muestro aquí un poquito, tendrían que ver en el curso de la mecánica del medio continuo. Muchos de ustedes todavía no la han visto, lamentablemente, porque está mal ubicada en la malla curricular. Todo eso ya deberían haber visto antes de entrar a estas materias, ¿no? Y de ver elementos finitos y qué sé yo, pero si no me equivoco, esta materia la ponen en el semestre 9, a ver. Que los que han hecho esa nuestra malla curricular, le digo, no han comprendido cómo se construye el conocimiento para mí. Hay algunos colegas que se ofenden, que dicen que yo los denigro, los insulto, pero que, ¿cómo van a poner una materia básica importantísima al final de los estudios cuando la necesitan durante sus estudios? Pero en fin, así es la cosa. Aquí definen todo lo que es esta P, la, la presión que la voy a llamar normal, que está aquí a lo largo de esta curva, donde tengo sigma 1, sigma 2, sigma 3 son iguales, si quieren ustedes, y Q que va a estar acá,
¿no? Y que el criterio de rotura que tenemos de Hook and Brown o de Moore-Coulomb lo vamos a poder expresar también en Q y en P, ¿ya? Y tenemos acá, si comparamos ahora un poco, eso deberían ver también esa materia pues, de mecánica del medio continuo, pero si yo comparo los diferentes criterios de rotura que tenemos, entonces vamos a ver, evidentemente hay cierta similitud, y vamos a comparar, aquí tengo la compresión de 3D de Hook and Brown, totalmente circular, pero lo que usamos en los programas realmente es esta definición. Esto, por si acaso, es un corte del plano que les acabo de mostrar aquí, pi, ¿ya? Es el plano pi, o sea, que está perpendicular a esta diagonal, este espacio de esfuerzo sigma 1, sigma 2, sigma 3, siempre en ejes cartesianos, ¿no? Estamos en ejes cartesianos. Es lo que tenemos acá entonces, ¿ya? Y tenemos entonces esto acá. Tenemos esto, ¿no? Vamos a ir comparando. ¿Y nosotros cuáles estamos usando? Estamos usando y vamos a usar sobre todo la hexagonal de Hook and Brown como tal. Podríamos usar también Coulomb, que es hexagonal, pero fíjense las diferencias. Y la que se usa, la circular completa, es la que se usa de Drucker en Prager, que se la usa mucho en la teoría de la plasticidad como tal. Pero volvamos a lo nuestro. Acabamos de decir acá, voy a volver, tal vez hay que volver a copiar esta formulita acá. Aquí, si se fijan ustedes, para roca intacta, yo tengo que definir, para tener el criterio de rotura bien claro y concreto, la resistencia a la compresión simple, sigma CI, y el coeficiente petrográfico MI. ¿De acuerdo? Esos son los dos que necesito. Y los vamos a ver. Y esa tablita, por suerte, está también ya programada en el programa que van a aprender y van a usar ustedes, el RockLab, ¿no? Que ese es el único programa, uno de los pocos programas que tienen desde uso libre, como tal, ¿ya? Y entonces, les decía al inicio, por eso necesitamos refrescar, hemos refrescado en el capítulo anterior, tipo de rocas, porque aquí tenemos las sedimentarias, metamórficas e ígneas. Lo primero que tenemos que definir muy bien, ¿no es verdad? Y su clase y además a qué grupo pertenecen, si quieren ustedes. En el caso sedimentaria, claramente vamos a decir si es una clástica, si es, son carbonatos, son evaporitas, como por ejemplo, aquí por ejemplo ya no aparece porque hace muy poco en el mundo la halita. Hace rato uno de los estudiantes charlamos sobre la halita, ¿no? Que es el cloruro de sodio simplemente. Ya no estamos aquí, o las orgánicas con el chalk y los corales que vamos a tener. Y la textura, fíjense usted, tenemos que definir entre una textura gruesa, media, fina o muy fina, ¿no? Con sus ejemplos. La ventaja que esta tablita que les muestro acá, que fue publicada por Hook and Brown y mejorada en los tiempos, pero inicialmente en el año 1980 y después mejorada, adoptamos 4 niveles de textura. Y aquí con sus ejemplos, ¿no? Y aquí sus valores. De hecho, fíjense ustedes, por ejemplo, que la limolitas, que es la roca sedimentaria por la deposición de limos, está con 7 más menos 2, como para el valor de MI, como tal. MI 7 más menos 2. Y así, bueno, y con una tablita de este tipo, de acuerdo a la roca que tengamos, si es ígnea, si es granito, fíjense, son los que tienen el mayor número de MI. Tendría que ser 32 menos 3. Y aquí siempre vamos a tener esa dificultad un poco. ¿Y qué tomo? ¿No? Porque que hay dispersión, que no son valores determinísticos. Y ahí es donde tenemos que acostumbrarnos nosotros y ustedes que están, van a empezar a ejercer la profesión, en que tenemos que hacer elecciones muy juiciosas. No es más agarrar un numerito, meterlo y sacar un resultado, ¿no? Tenemos que investigar, tenemos que hacer análisis de sensibilidad siempre, tenemos que considerar qué son los datos experimentales que nos están dando, ¿no es verdad? Que son más o menos, que son, hay de hecho desviaciones acá, definitivamente, y esto tenemos que aprender a aplicar muy bien, ¿ya? Pero tenemos información, y esto evidentemente nos permite
no soslayar, sino reemplazar razonablemente los ensayos triaxiales, porque no tenemos pues equipo en Bolivia, no tenemos. Alguna vez que hemos tenido que hacer ensayos porque nos han exigido en algún proyecto, hemos tenido que mandar nuestras muestras a Brasil, a San Pablo, ¿no? Sobre todo a la USP, a la Universidad de San Pablo, para que nos hagan los ensayos, ¿no? Porque no tenemos. Ahora tal vez, no, nunca he hecho la prueba con Perú, con Argentina, con Chile, pero siempre hemos preferido mandar a pedir que se hagan los ensayos en San Pablo. Y algunos proyectos que hemos hecho recientemente en Bolivia, donde han venido a participar empresas españolas, se han llevado las muestras a España y han hecho los ensayos en España. Mire, y la universidad que podría invertir un poco más de dinero y poder hacer todos los ensayos también aquí en Bolivia, ¿no? Tenemos que gastar un montón de dinero y depender de otros laboratorios externos, ¿no? Por la miopía que tienen las autoridades de no comprender que necesitamos equipo para poder resolver los problemas, ¿no es verdad? Ok, entonces, aquí además les voy a dar un modelo empírico para evaluar el MI. Eso no hace mucho, ya son 4 o 5 años que se ha publicado y tenemos los 3 grados de las rocas, ígneas, sedimentaria y metamórfica, ¿no es verdad? Los 3 grados aquí con todos sus ejemplos, ¿no es verdad? Y se ha hecho un estudio interesante, aquí el señor en Kuala Lumpur se presentó en una conferencia en el Asia y nos han dado datos generales para los 3 grupos de rocas. Interesante. Mire, esos son los datos de medición, o sea, ya deducidos, digamos así, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos la formulita que está en función de la resistencia a la compresión simple, la roca intacta, y ese el esfuerzo a la tracción, la resistencia máxima a la tracción, ¿de acuerdo? Tenemos esto, vamos a hablar un poquito de los ensayos que tenemos que hacer, eso podemos hacer también en Bolivia. Por suerte esos 2 podemos hacer, ¿no? Los ensayos que vamos a usar sobre todo lo que llamamos el ensayo brasileño, ¿ya? Pero fíjense que llama la atención ese ajuste, ¿no? Que tenemos. Fíjense ustedes, era el cuadrado de 0.961. Interesante. Y con esta formulita podemos calcular, conociendo las resistencias, calcular el coeficiente petrográfico MI. Lo mismo tenemos para las rocas sedimentarias. Y aquí me llama la atención que además tenemos una mayor correlación, ¿no? 0.98, imagínense, aquí han usado más datos experimentales y aquí está el resultado. Por eso yo digo, siempre es bueno cuando se hace este tipo de ajustes, porque puede ser una funcioncita empírica, ¿no es verdad? Pero siempre presentar los datos, porque con esos datos usted puede verificar. Claro, en este caso es un poco difícil, pues tener que plotear, dibujar muy grande este grafiquito y tratar de sacar esos valores que se han encontrado, ¿no es verdad? Y aquí, pero fíjense, han usado esto como una variable aquí, la abscisa, el sigma CI menos 25 sigma T, ¿no? Y aquí están sacando entonces el logaritmo neperiano, por si acaso, neperiano, base neperiana, para sacar el MI. Son formulitas que podemos usar y para las rocas metamórficas. Claro, y si nosotros vemos el resumen, tenemos una formulita genérica acá, donde tenemos el A, el B y el C, los tres parámetros que aparecen en esta fórmula empírica. Es la genérica, donde A, B y C van adoptando otros valores en función al tipo de roca que estamos viendo. ¿De acuerdo? O sea, podemos usar esto y hay que usar, por favor. Este semestre nunca les he pedido, por ejemplo, en ejercicios, en algún examen, usar la tablita de Hook-and-Brown, está muy bien, pero además controlar, comparar con esas formulitas empíricas que tenemos que son mucho más recientes y ver, y eso nos va a ayudar un poco a decir, puña, cuál es el grado de incertidumbre que tengo yo aquí en mis calculitos, ¿no? Y analizar un poco esa sensibilidad para ver cómo impacta el número que yo adopto para hacer mis calculitos, ¿no? Ese parámetro geomecánico que puedo adoptar para hacer ese mi cálculo.
¿De acuerdo? Bien, hemos avanzado bastante al hablar de todo esto y les voy a dar esa literatura, van a leer un poco más. Claro, lamentablemente todo esto no está, esto va a aparecer en el documento que estamos redactando con algunos colegas más dentro de San Simón, fuera de San Simón, que nos va a tener que servir como una buena guía, un buen texto de estudios para la mecánica de rocas y mecánica y ingeniería de rocas en Bolivia, ¿no? Que necesitamos hacer, pero nos falta más ensayos, ese problema, nos falta producir datos propios para justificar y demostrar algunas teorías que debemos tener, ¿no? Pero veamos ahora el efecto de esta anisotropía. Hasta ahorita hemos hablado de rocas, evidentemente, homogéneas, masivas, ¿no es verdad? Pero tenemos muchos casos donde tenemos que tomar en cuenta, además, rocas que tienen su foliación, su anisotropía, y tenemos que conocer también entonces, que es bien importante, cuál va a ser la resistencia, en este caso la compresión simple de estas rocas, que va a depender en este caso de la posición de la carga, la compresión acá, respecto a estos planos de discontinuidad que son, podemos considerarlos como planos de debilidad, como tal. Aquí tenemos tres esquistos que se han estudiado, son diferentes en diferentes estados de alteración, si quieren ustedes, y vemos los puntos que se han podido medir. Claro, que en general, por ejemplo, este esquisto clorítico, vemos, aquí está beta como variable, que evidentemente la resistencia mínima se da cuando beta es igual a casi a 30 grados, para este caso, ¿no es verdad? Y cuando este beta es igual a 0 o es igual a 90 grados, casi estamos por el mismo nivel, tenemos un esfuerzo mucho, mucho más alto, una resistencia a la compresión más alta. Porque aquí tenemos, aquí me falta, habría que dividir, aquí estoy en 50, más o menos estoy por acá, aquí tenemos 30, digamos, 35 megapascales de resistencia, cuando beta es igual a 30 grados, y fíjense ustedes que eso es más de 3 veces más, grosso modo, digamos 3 veces cuando el beta es 0 o es 90, ¿no es verdad? O sea, es bien significativo entonces conocer cuál es la posición de los esfuerzos principales. Y eso lo vamos a resolver en cierta medida introduciendo coeficientes o leyes de constitutivas diferentes para la roca intacta como tal y separado, además vamos a considerar la resistencia de las discontinuidades estas, que más de una vez las hacemos con Seifi, introducimos un coeficiente, una cohesión y un coeficiente de un ángulo de fricción interna. Aquí está esa deducción y partimos entonces de esta ecuacioncita que sí la conocen todos ustedes, ¿no? Para sacar el efecto de la anisotropía y vamos a encontrar entonces una ley un poco diferente de la resistencia máxima con confinamiento de una roca que tiene estas discontinuidades y que, claro, va a ser función de beta, importantísimo, ¿no es verdad? Este ángulo, del cual habíamos hablado hace un momento. Y vamos a tener esto, podemos deducir, ya no hay tiempo para que estemos deduciendo esto, pero aquí tenemos formulita, aquí sí vamos a ser un poco acríticos, digo, porque lo lindo, lo interesante, y ustedes ingenieros jóvenes tienen que siempre cuestionarse y dudar de todo lo que se les presenta y tratar de deducir, tratar de llegar a cómo se ha llegado a esto, bajo qué premisas, bajo qué suposiciones hemos llegado a ese trabajo como tal, ¿no es verdad? Y cuando hablamos de la anisotropía, entonces, tenemos aquí una formulita que nos va a permitir resolver, hacer estimaciones numéricas para hacer predicciones. Tenemos que hablar un poquito del carácter anisótropo de una roca, que es importante. Porque si yo tengo, y aquí definimos este coeficiente de anisotropía K, que es la resistencia máxima y la resistencia mínima, ¿no es verdad? Que sacamos acá. Se tienen que hacer ensayos, si quieren ustedes, para tener la resistencia máxima
las resistencias mínimas. Y aquí fíjense, en 3 casos hemos tenido 3 casos diferentes. O sea, tenemos todos esos casos y hay que ver cuál es la mejor curva que se acerca a esos datos experimentales. Y de hecho, ustedes pueden ver aquí que sí tenemos, caramba, una dispersión bastante grande de datos, ¿no? Vamos a definir entonces la resistencia máxima, la resistencia mínima, y en función de este valor, de este cociente, de esta división, vamos a ver la clase de anisotropía que vamos a tener. Definimos 5 clases de anisotropía. Casi isótropo, vamos a decir, cuando casi igual a 1.2. Moderado de 1.2 a 2. Pequeña, perdón, de 1.2 a 2. Moderado de 2 a 4. El ejemplo que les he mostrado tendríamos una anisotropía moderada. De 4 a 6 es anisotropía alta y mayor a 6 anisotropía muy alta, ¿no? Donde necesariamente ya los modelitos que podamos hacer analíticos, donde consideramos un caso isótropo y podríamos todavía meternos al caso isótropo y nos dar resultados razonables que serían un poco confiables, digamos, pero después ya no. Tenemos que recurrir entonces a otro tipo de métodos de análisis que van a ser los métodos numéricos, como tal. ¿Ya? Veamos ahora un poquito más, sigamos analizando nuestra roca intacta y la influencia del tiempo, lo que llamamos los ensayos de creep, los ensayos reológicos, también se llaman ensayos reológicos, que nos muestran, y eso es bien importante, y en todas nuestras ingenierías estamos descuidando esto, porque no tomamos como variable independiente el tiempo. Normalmente estamos en el espacio, ¿no es verdad? En el espacio fijo, X y Z cartesiano, podemos usar coordenadas cilíndricas, que vamos a usarlas nosotros acá, coordenadas polares, vamos a usarlas también en cierta medida, pero el tiempo no participa en esto. Y resulta que todos los fenómenos tienen un componente del tiempo. Las mediciones que hacemos en deformaciones en los túneles, tenemos deformaciones que funcionan en función del tiempo y tenemos que considerar como tal. O sea, y eso no estamos haciendo casi. No, nos falta todavía investigar mucho, construir un montón de modelitos interesantes que nos permitan tomar en cuenta también el comportamiento en función del tiempo cuando cambiamos las condiciones de equilibrio, los esfuerzos a los cuales está sometido la roca o el macizo rocoso. Veamos aquí este análisis simplemente geológico, que es la curva de deformación, tiempo, aquí está el tiempo, la deformación, a una carga constante como tal. Y normalmente vemos 3 zonas básicas. Una primera zona donde se tiene una reducción poco a poco las deformaciones en función del tiempo, para entrar a una zona 2 donde la deformación es constante. Y finalmente vamos a llegar a un punto, entramos en una zona 3, donde hay una aceleración grande de las deformaciones y llegamos a la rotura. ¿De acuerdo? O sea, tenemos 3 zonas en este comportamiento en función del tiempo que va a depender de la carga constante, desde luego, ¿no? Porque si tenemos cargas constantes bajas, esta deformación va a ir y se va finalmente a estabilizar y va a desaparecer esta deformación. Y esto tiene mucho que ver con la propagación de las microfisuras, cabalmente, con la propagación de las microfisuras. Aquí vamos a tener una propagación casi estable de las microfisuras y aquí es la propagación inestable de las microfisuras. Y aquí es donde se van cerrando las microfisuras. O sea, podemos asociar esto con lo que hemos hablado hace un momento, como tal. Y si nosotros llegamos acá y supónganse al punto A y descargamos, ¿ya? Entonces yo voy a tener acá, voy a tener descargo casi súbitamente, muy rápidamente, la carga saco de la pieza. Vamos a tener entonces una reducción, vamos a tener una recuperación de las deformaciones que podemos considerar entonces como elásticas, y a partir de este punto, poco a poco se va a ir recuperando
hasta llegar finalmente después de un tiempo determinado a este punto llamado C, donde desaparece la deformación nuevamente, ¿no es verdad? Esto ocurre cuando estamos en la zona 1, en la zona donde tenemos ese recondicionamiento de las discontinuidades, cierre de discontinuidad. Si después de un tiempo más largo, es un tiempo aquí, tiempo TD, digamos, retiro yo la carga, bien, vamos a tener nuevamente esta desaparición, digamos, de la deformación que la vamos a llamar elástica, de D a E, y después vamos a tener una recuperación parcial de las deformaciones, pero que ya no va a llegar a cero. O sea que aquí voy a tener necesariamente una deformación permanente, ¿no es verdad? Que la vamos a interpretar como si fuera esa deformación debido ya a la propagación de las microfisuras. O sea, con otras palabras, ha cambiado la estructura interna de la roca como tal, ¿no? Bueno, y aquí ya no tengo que sacar la carga porque llegamos aquí hacia la rotura. O sea que vamos a tener, y eso hay que considerar siempre un poco, en las rocas, en la roca intacta sobre todo, una resistencia a la compresión simple de muy corto tiempo, que es lo que acabamos de definir como sigma CI, y también una resistencia a la compresión simple diferida como tal, ¿no es verdad? Y es lo que vamos a tener entonces con, por ejemplo, haciendo un ensayo con la alita, con la sal común, ¿no? Como tal, vamos a tener sus primeras deformaciones acá, aquí desaparece, cada vez va yéndose hacia el equilibrio, ¿no es verdad? Pero si yo someto esa carga a someto esa pieza, a ese probeta, a ese testigo, con una carga mayor, vamos a, por ejemplo, aquí hemos subido de 24,6 a 27,6, hemos subido 3 megapascales, vamos a tener el comportamiento típico, ¿no? Vamos a tener aquí, subimos un poco elástico y después una aceleración y a la rotura. Y si subimos aún más este esfuerzo, las deformaciones van a ser mucho más rápidas, ¿no? Va a haber un incremento de deformación mucho más rápido y vamos a llegar mucho más rápido a la rotura. Esta parte del conocimiento, esa parte todavía necesita mucha investigación. Necesita mucho. Yo trabajé y no tengo lamentablemente en digital, en PDF, trabajé en esto un buen tiempo, los años 80, imagínense, hace tantos años, ya 35 años o más, en areniscas, unas areniscas masivas, bien homogéneas, para estudiar el comportamiento diferido de estas rocas. Voy a buscar esa información y les voy a mostrar, aunque ya es casi pasado, les digo, pues hace 35 años que hice ese trabajo, pero vale la pena, ilustra, porque fueron ensayos de laboratorio que hice de esos comportamientos en función del tiempo de la roca como tal, ¿ya? Veamos ahora aquí, y aquí vamos a tener que quedarnos con este punto 2 seguramente el día de hoy, pero veamos un poquito análisis reales, lo que arrojan un ensayo real en laboratorio, ¿ya? Y finalmente, con todos los problemas que tenemos, se puede medir, estos puntos son los puntos de medición, ¿ya? Aquí está la relación esfuerzo axial, la carga, deformación axial, esfuerzo axial y deformación lateral, como tal. Son datos que han salido del laboratorio. Nos piden calcular, para empezar, este módulo elástico. Y normalmente lo que vamos a hacer aquí es, tenemos aquí la carga total, ¿no es verdad? 50. Analizamos nuestra curva. Bueno, y aquí, en este caso, en este calculito que les presento, decidimos encontrar ese módulo de formación de este sector elástico prácticamente, está totalmente lineal acá, ¿no? Y lo vamos a hacer entre 20 y 40 megapascales, entre 20 y 40 megapascales. Y aquí está la definición básica, evidentemente, la ley lineal de Hooke, de Hooke, de HOO
KE. Porque ahora saben que tenemos dos hooks, ¿no? Un poquito hay que diferenciar la pronunciación. Uno en inglés es el hook, el sir hook, el OO, y el otro es podríamos decir hoek, ¿no? Pero como es de origen sudafricano y la OE en sudafricano, en holandés, en flamenco, se pronuncia como U, como nuestra U normal. Por eso yo normalmente digo hook y no hoek. Muchos nosotros en castellano ni siquiera hablamos de hoek, sino oek, porque como la H es mudita en castellano, ¿no? No pronunciamos la H, entonces resulta ser el criterio de oek. Ya, si yo pronuncio oek, nadie me va a entender en ninguna parte, ¿no? O sea que usamos nomás la fonética del idioma, del origen idiomático de la palabra, ¿no? Entonces, hook, ¿ya? Y aquí calculo entonces mis diferencias delta sigma 1 de acá. Aquí tengo la primera y aquí tengo la segunda, ¿ya? O sea, la primera y la segunda. Y puedo calcular entonces de acá ese módulo de formación elástico de esta roca, ¿ya? A un 50%, ¿ya? El 50% es 6, porque tengo aquí tantos, me he venido aquí, estoy con a ver, 40 y estos son cada dos, ¿no? 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, estoy más o menos con 56, entonces me he venido al 50% del sigma CI para calcular para que sea representativo este módulo elástico, ¿no? De deformación, ¿es verdad? Y me sale 32.8 gigapascales. Y un poquito hay que acostumbrarse también a las unidades, ¿no? Evidentemente las rocas, su módulo de deformación o de elasticidad, lo expresamos en gigapascales, porque si hacemos en megapascales, es un problema serio. Fíjense, son 32.786 megapascales, la unidad aquí está en megapascal, ¿no? Porque es delta, no tiene unidad, o sea, sabemos entonces que es módulo de elasticidad, es la unidad de los esfuerzos como tal, ¿no? ¿Verdad? Y aquí tenemos más ensayos juntos, que entonces nos ayuda mucho más a determinar tal vez mejor. Y lo que hacemos mucho es nosotros sacamos, y es la fuente es por si acaso este libro, ¿no? Donde hay problemas bien bonitos que los tenemos que aplicar ahora, tenemos que usar un poco de Arzúa y Alejandro. Y aquí muchas veces cuando tenemos ensayos en laboratorio para meter a los programitas que tenemos en análisis numérico, empleamos para acercarnos más a estas deformaciones la deformación secante, que es un poco más sencilla, ¿no? Por la secante finalmente es el esfuerzo total aquí, que lo estoy llamando aquí, delta sigma 1, y la deformación total axial, acá, que es en el orden de los 2.350, 2.400, ¿no es verdad? Los 2.350, 2.400. Y vamos a calcular este módulo de deformación secante que va a ser más adecuado para nuestros fines que el módulo elástico, si quieren ustedes, de deformación, ¿no? ¿Y de dónde salen estos datos? Fíjense ustedes, salen directamente de las mediciones que estoy haciendo acá, ¿no es verdad? De esta medición voy a sacar entonces datos. Para sacar, aquí estoy sacando simplemente un promedio que tengo más de 12 ensayos y vemos que nuestro epsilon, nuestro E es de 22.5 gigapascales. A ver, no se olviden nunca que si bien cuando hacen ustedes estructuras de hormigón, tienen que calcular E, y grosso modo, bueno, está eso en función de la resistencia a la compresión simple de su hormigón, porque no hacemos casi ensayos detallados, ¿no? Y sabemos que el hormigón, evidentemente, está más o menos por este orden. El módulo de formación del hormigón están 20, 22, 24 gigapascales, que es lo que usamos en los calculitos, ¿no? Vamos a sacar también nuestro coeficiente de Poisson, tomando en cuenta entonces este valor medio de la resistencia a la compresión simple. Y lo único que tenemos que hacer acá, evidentemente, es calcular el sigma 3, que es este valor acá, ¿no? Y por los rangos, entonces voy a usar este sigma 3 acá, ¿no? Y el sigma 1 acá. Y este sigma 1 lo estamos representando aquí directamente, aprovechando esta linearidad que hay, esta
linearidad elástica, digamos, que hay, lo vamos a expresar en la diferencia del esfuerzo y el E, que hemos calculado. Y así podemos entonces calcular también el Poisson, ¿no? Es para proyectos grandes, importantes, es mejor hacer pues, ensayos, hacer las mediciones y determinar experimentalmente ese coeficiente, ¿no es verdad? Aquí, para ubicarnos un poco y ver un poco lo que tenemos en valores de la resistencia a la compresión simple, las rocas intactas, tenemos 5 rangos. Normalmente hablamos de 5 rangos y es según Staker-Sienkiewicz. Sienkiewicz fue el padre del análisis numérico de los elementos finitos. Fue muchos años profesor en la Universidad de Swansea, en el sur de Inglaterra, como tal. Y hace, mire, hace, ¿cuántos años son? 55 años. Sacaron un libro que se llamaba Mecánica de Rocas en la Ingeniería Práctica, ¿no? Y esto he sacado de ese libro, aunque el librito se me perdió, a alguien le presté y no apareció nunca más. Y no hay, pues, es un libro muy viejo para que tener PDF. Pero de repente actualmente hay alguna reedición, ¿no? Que es una reedición histórica. Aquí voy a tener las resistencias muy altas, es encima de 225 megapascales. Y usamos esta escala normalmente, ¿no? Y fíjense ustedes, vamos tomando siempre las mitades para tener esta escala que no es en todos lineal, ¿no? Que divido entre 2 y son 112 a 2224. Divido entre 2 para resistencia media 56 a 111. Resistencia baja de 28 a 55. Resistencia muy baja de 27, menor a 27. Y vamos a usar esto bastante. Y de hecho vamos a ver que nuestras rocas blandas, sobre todo blandas, corresponden a esta clase E. Y las vamos a ver. Y es un caso muy especial que sí tenemos que considerar. Y este rango de valores siempre vamos a usar entonces para hacer esa descripción de nuestras rocas. Si yo saco, qué sé yo, un 130, voy a decir entonces la roca tiene una resistencia a la compresión simple de 130, podríamos calificar como una resistencia alta, basándonos en estas definiciones que tenemos aquí de Staker-Sienkiewicz, ¿no? Y además nos dan ellos una grafiquita muy bonita que nos ayuda a estimar el módulo relativo de deformación, que es el secante en sí, ¿no? Este módulo relativo, fíjense ustedes, si yo tengo sigma CI, que he sacado en laboratorio, y no he hecho buenas mediciones de las deformaciones, se me muestra que no hacemos normalmente, bueno, voy a echar mano un poco a estas relaciones para calcular el módulo relativo, ¿no es verdad? Mayor a 500 y 250, 500, 200. Y esto usamos también, está también programado en el programita RockLab como tal. Aunque sí es importante un poquito ver esto que es de estos Staker-Sienkiewicz. Y aquí tengo un montón de ensayos. Se ha hecho ensayos, es elevado, medio, bajo, y este gráfico tiene que corresponder a rocas ígneas. No, resistencia alta, baja, medio, a todo tipo de rocas, ¿no? El 75% de los puntos simplemente. Son todos tipos de rocas, que los 3 tipos de rocas que estamos usando, que nos permiten ver los datos experimentales, que eso es importante, ¿no es verdad? Y aquí sí les doy recién para rocas ígneas, ¿no? Porque resistencia muy alta, resistencia muy baja son rocas que están en un grado de alteración bastante grande, ¿no es verdad? Pero esos grafiquitos sí nos ayudan a encontrar, a estimar valores promedios, a justificarlos. Cuando ustedes hagan un informe, tienen que usar este tipo de figuritas y colocar aquí los valores que tienen. Pues aquí, todo esto es viejo, antes de que tengamos el sistema internacional. Incluso aquí están cometiendo el error que nosotros cometemos. No he querido cambiar esto adrede, para que ustedes tomen conciencia. Sí, hablando a ver de kilogramos, centímetros cuadrados. Bueno, por lo menos deberían haber escrito kilogramo fuerza, ¿no? ¿No les parece? Por lo menos. Y aquí está el sistema británico imperial, que yo lo califico como el sistema animal. ¿Y por qué el sistema animal? Porque es puro animal después, ¿no? Tiene pieses, tiene pulgadas, tiene caballos, o sea, sistema animal definitivamente. Aquí están las rocas ígneas, las rocas metamórficas, las diferentes rocas metamórficas que podamos tener.
para conocer cuál va, más o menos va a ser su relación del módulo de Young y la resistencia a la compresión simple. Aunque yo creo que vamos a actualizar, yo creo, estos datos, jóvenes señoritas, para que no tengamos esta confusión. Lo vamos a dibujar de nuevo con unidades correctas. Me parece que va a ser lo mejor para no confundirnos. Y las rocas sedimentarias, ¿ya? Son las calizas, dolomitas, rocas químicas, areniscas, pizarras y pizarras arcillosas, que nos ayudan a comprender dónde está ese módulo de Young o módulo de formación. ¿De acuerdo? Ok. Quedaremos acá entonces con las discontinuidades para la próxima clase. ¿De acuerdo? Nos vamos a quedar aquí. De aquí vamos a partir la próxima clase. Este fin de semana ya les mando 2 libros para que tengan y les indico lo que deben, sobre todo, estudiar de esos libros. ¿De acuerdo? Leer un poco, consultar. Por favor, información que se les dé, consulten, lean, dense un poco el tiempo. Yo sé que a veces andan muy atareados, aunque están a principio de semestre, van a tener tiempo entonces para estudiar un poco más y revisar un poco más, ¿ya? Siempre, por favor, dense la libertad, tienen la libertad, diría yo, tienen la libertad de interrumpir cualquier rato, preguntar cualquier cosa, aclarar cualquier cosa, necesiten tener o que no esté claro. Pregunta mía. En la anterior clase dijimos que nos íbamos a organizar en grupos de 4. ¿Cómo anda esa organización? ¿Ya casi todos están en grupos o todavía falta alguno? ¿Falta alguien? ¿Cómo Sí, anda la cosa entonces? doctor, una pregunta. ¿Sí o sí tiene que ser de A4 puede ser de 3? Puede ser también de 3, ningún problema, ¿no es verdad? Si no llegan a encontrar al fin de cuentas, una mesa con 3 patas y es estable, ¿no es verdad? No hay ningún problema. Si solamente encontraron 3, entonces se presentan. Lo que yo quiero pedirles de una vez ya que nos manden los grupitos, porque ya esta semana tenemos que pensar un poco en empezar a trabajar un poquito, ¿ya? Para que vayan procesando información además, ¿ya? O sea, si son 3 no tengo ningún problema. Declaran claramente que son 3, pues, ¿no? Lo ideal es que sea 4, que somos tantos, es un problema serio. Yo le digo que la masificación ya nos ha acabado de matar en San Simón y en otras universidades seguramente. Y lamentablemente, recientemente, ha salido una disposición de la dirección académica indicando que no van a permitir, dice, que se tenga auxiliares, asistentes ad honorem, que no estén